Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Yo les hablo de aquí. Estamos hoy distanciados por el problema que tenemos, pero vamos a considerar la palabra de Dios y es un gusto poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios para que ustedes puedan disfrutemos todos de la enseñanza que la palabra de Dios nos da. Voy a leer un texto que está en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 5, el versículo 21 de Génesis capítulo 5 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora vamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Acá tenemos un hombre que vivió 365 años y caminó con Dios todo el tiempo de su vida. Caminó con Dios, y esto es importante, porque es importante que nosotros caminemos con Dios, caminando con el Señor Jesús. Los discípulos caminaron con el Señor Jesús y caminaron con Dios porque el Señor Jesús es Dios. Y caminar con el Señor Jesús requiere algunos requisitos importantes que vamos a mencionar. Primero, Enoc caminó con Dios porque lo conoció a Dios. No sabemos cómo fue el encuentro personal de Enoc con Dios, pero evidentemente él conocía a Dios y por eso pudo caminar con Él. Es importante que nosotros conozcamos al Señor, que cada día que pasa a través de las Escrituras y a través de la revelación del Espíritu Santo, conozcamos cada día más a Dios y podamos caminar con Él. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para caminar con Dios. Amós capítulo 3, versículo 3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La pregunta es no. La respuesta es no. Entonces tenemos que estar de acuerdo con Dios para poder caminar con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor Jesús para caminar con Él en nuestra vida. Es importante esto, claro que es importante. Estar de acuerdo con Dios es estar de acuerdo con su palabra, estar de acuerdo con sus mandamientos, estar de acuerdo con las órdenes que Él nos da. Para caminar con Dios debemos estar de acuerdo con Él. Y ese acuerdo se logra solamente por la guía del Espíritu Santo, que nos va enseñando a través de esta palabra suya todo lo que nosotros debemos saber acerca del Señor Jesús para estar de acuerdo con Él. Es muy importante que nosotros sepamos con quién caminamos. Caminamos con Dios. El Señor Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Los discípulos caminaron con el Señor Jesús teniendo en cuenta que el Señor Jesús era Dios y que conocía sus pensamientos y conocía sus sentimientos. Y ellos podían saber que el Señor Jesús leía sus corazones, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Y cuando caminamos con el Señor Jesús, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos tienen que estar de acuerdo con Él para poder conversar con Él, para poder recibir sus consejos, para poder recibir sus enseñanzas y poder imitar su conducta. Entonces, lo primero es estar de acuerdo. Lo segundo es que
Hebreos nos dice que, dice Hebreos, fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A Dios le agradaba caminar con Enoc y a Enoc le agradaba caminar con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que agradar a Dios y para agradar a Dios tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que estar a disposición de Él. Miren, hace unos días yo tuve que llamar a un plomero, un vecino que tengo, un vecino que vive a 4 o 5 cuadras de casa. Es un hombre mayor a quien siempre cuando tengo un problema con la cañería lo llamo. Y él vino con una caja de herramientas. Y yo me quedé observando su trabajo. Él abrió la caja de herramientas para solucionar el problema que yo tenía, que se le había complicado con algunos problemas que él no pensaba que iban a surgir. Y él abrió esa caja y en esa caja tenía todas las herramientas que necesitaba para solucionar mi problema. Y a medida que iba sacando las herramientas, yo iba pensando, soy un instrumento en las manos de Dios, como las herramientas son un instrumento en las manos de este hombre para solucionar el problema. Para cada cosa que tenía que hacer tenía una herramienta distinta, una herramienta diferente. A veces era una pinza, a veces era una llave, a veces era una pinza puntiaguda, a veces era una pico del oro. Iba sacando las herramientas a medida que las necesitaban. El Señor dice que para agradarle a Él, para seguirle a Él, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y yo pensaba en esto, ese hombre vino caminando esas 4 o 5 cuadras que lo separan de mi casa, caminando con la caja de herramientas. Y llegó al lugar y cuando necesitó utilizarlas, las herramientas estaban allí. Claro que las herramientas no tienen decisión propia. Él las usaba como quería. Y así quiere hacer con nosotros el Señor. Si caminamos con Él, si alguno me sirve, sígame, camine al lado mío, porque donde yo estoy quiero que esté mi servidor, para que cuando lo necesite, lo use como yo quiero y para lo que yo quiero. Esto es agradar a Dios. Caminó Enoc con Dios y agradó a Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios 365 años. Qué casualidad que son los 365 días que tiene un año, en el cual nosotros debemos caminar cada día con el Señor, para ir estando al lado de Él, para que cuando me necesite, me tenga. Yo miraba esta caja de herramientas y estoy seguro, y este hombre es muy prolijo, lo que nos encanta con mi señora es que este hombre es muy prolijo, tiene todo ordenado en esa cajita, tiene todo ordenado y va tomando lo que necesita y lo vuelve a su lugar. Esa caja está ordenada para disponer de las herramientas que necesita. Ojalá Dios pueda hacer lo mismo conmigo. Ojalá el Señor me tenga siempre siguiéndole para que cuando Él me necesite me pueda usar para la gloria de su nombre, para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, para edificar a alguien, para consolar a alguien. Agradó Enoc a Dios. Pero ¿qué se necesita para agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Enoc está en esa lista maravillosa de Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, de aquellos que confiaron en el Señor y lo confiaron siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque usted no puede caminar con el Señor Jesús y desconfiar de Él.
Yo pienso siempre que cuando desconfiamos del Señor Jesús es porque no estamos siguiéndole, no estamos caminando con Él. El que confía en el Señor Jesús no puede nunca dudar de su protección, porque la protección viene como resultado de su amor. Ahora estamos en un momento donde la soledad está haciendo estragos en la población. La gente se siente sola porque no está acompañada por su familia, no está acompañada por sus seres queridos debido a esta cuarentena que tenemos que soportar. Pero el creyente camina con Dios, el creyente sabe que la promesa del Señor Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. El Señor quiere caminar conmigo y el Señor quiere caminar con usted, mi hermano, pero va a poder hacerlo si usted le agrada, si usted está de acuerdo con Él, si usted confía en Él. Va a soportar cualquier situación si está confiando en Él. Confiar en el Señor Jesús echa fuera el temor, echa fuera la duda, echa fuera la angustia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo miedo, porque tú estás conmigo. Es la experiencia de David, pero mi experiencia es la experiencia de todos aquellos que durante tanto tiempo hemos caminado con el Señor y Él nunca nos ha fallado. Nosotros hemos abandonado ese camino muchas veces y hemos tenido que venir a Él llorando arrepentidos para que Él nos permita seguir caminando con Él, y Él siempre nos perdona, siempre nos da una nueva oportunidad, y ojalá nosotros valoremos esa nueva oportunidad que Dios nos da para nunca dejar de saber que estamos caminando con Dios cuando caminamos con el Señor Jesús. Él quiere caminar con nosotros, Él quiere darnos su apoyo permanentemente, y eso es lo que debemos buscar nosotros. Caminó Enoc con Dios porque tuvo la fe suficiente para confiar en el Señor, y eso agrada a Dios. Y tanto agradó Enoc a Dios que Dios se lo llevó Dios. Es como si Dios hubiera dicho: yo quiero que este hombre esté conmigo, porque Él me agrada, porque yo le agrado, porque Él está de acuerdo conmigo. Y ese acuerdo que hemos hecho entre nosotros nos permitió caminar 365 días, 365 años juntos. Y eso evidentemente tiene una recompensa. Dios se lo llevó. El Señor Jesús en San Juan 17 ora al Padre y le dice: Padre, a los que me has dado quiero que donde yo estoy ellos estén conmigo para que vean mi gloria. El Señor nos quiere llevar con Él. Quiere que nosotros agrademos y caminemos con Él y estemos de acuerdo con Él para un día estar con Él para siempre. Yo pienso que Enoc hace más de 4.000 y pico de años que está en la presencia del Señor, porque caminó durante los 365 años que vivió, caminó con Dios. Hay una expresión aquí en la carta a los Hebreos que dice que aquellos que tuvieron fe, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
y todos estos no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué bueno es que por la fe hagamos todo esto. Podemos hacer esto. Cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación por la cual tengamos que pasar, la podremos pasar con la fe puesta en el Señor Jesús, agradándole a Él. Caminemos todos los días, todo el día, con el Señor, como caminó Enoc. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Esa palabra traspuesto es mudarse. Cuando nosotros nos mudamos de una habitación a otra o de una casa a otra, entonces ahí es donde nosotros experimentamos esto que experimentó Enoc, el día ese que el Señor permitió que él dejara este mundo para irse con él para siempre. No vio muerte Enoc, lo traspuso Dios, se mudó de la tierra al cielo para vivir eternamente con aquel con el cual había caminado durante toda su vida. Ojalá el Señor nos bendiga para que esto sea una realidad de nuestra vida. Y como decía el eslogan que había antes en la audición Meditaciones Cristianas, caminemos este día tomados de la mano de Dios. Que el Señor les bendiga. Un beso muy grande de aquí desde Buenos Aires, mío y de mi esposa.